Queridos hermanos, nos hemos encontrado nuevamente en este su programa, Profundizando en la Fe, a través de Televida, el canal de la familia. Es siempre una alegría poder compartir con ustedes la fe, la experiencia, las vivencias. Iniciemos poniéndonos en las manos del Señor, nuestro Dios, pidiendo la efusión de su Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos a meditar el Evangelio que vamos a contemplar en este día. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es siempre una luz, una lámpara para nuestros pasos, y hoy el Evangelio nos trata el tema del administrador infiel, el administrador corrupto. Pero hay una gran lección para nosotros aquí. Primeramente, todos somos administradores. Tú y yo no tenemos nada. Todo pertenece a Dios, incluso nuestra propia vida, que es lo más propio, si se quiere decir en una palabra. No me la di yo mismo, me la regaló mi Padre del cielo, me la ha dado Dios como una participación de su ser. Por eso dice San Agustín que lo único que nosotros tenemos propio es nuestros pecados. Eso es lo propio, los pecados. Y aún así Dios es tan bueno que nos perdona, nos da la gracia de la misericordia y del perdón. Por tanto, este mundo, los bienes materiales, debo yo usarlo con rectitud para ir acumulando tesoro allí donde la vida no termina, para la vida eterna. Porque si soy administrador, entonces lo que se quiere de un administrador es que sea fiel en lo poco y fiel también en lo mucho. Fiel. Este administrador era corrupto, pero tuvo una gran sabiduría. Dijo: bueno, ya mi amo me va a botar del trabajo porque soy un corrupto. ¿Y qué voy a hacer? Y se pone entonces a calcular con mucha habilidad. Bueno, pues para trabajar la tierra no tengo fuerza. Y mendigar me da vergüenza, porque luego de tener un cargo tan alto siendo administrador, ¿cómo es que ahora voy a mendigar? No, pues entonces dice: pues lo que voy a hacer es, usando de la artimaña también, de la corrupción, porque dicho sea de paso, lo que Jesús alaba en este hombre es
su habilidad, no alaba el hecho como tal, sino que fue hábil para granjearse amigo aquí en la vida presente. Y entonces dice, bueno, llama al primero, ¿cuántas fanegas de trigo tú debes? Pues debo 100, pues ven, escribe aquí 80. Y lo mismo hace con los otros. Por supuesto que esta gente, pues luego, como hacen también los hijos de las tinieblas, que se unen, ¿verdad?, para el mal, y hoy tenemos, desgraciadamente, esa situación en nuestro país, cuántos se unen para la corrupción, para el mal, para hacer estratagema, para desviar fondos, para ocultar la verdadera realidad de las cosas, para sustraer fondos, podríamos decir, fondos corruptos, fondos que pertenecen al Estado, pertenecen a la comunidad. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, pero bueno, la astucia. Entonces tú y yo, que como decía ahorita, también somos administradores, porque por eso esta palabra también hoy tiene una actualidad y Jesús te la dice a ti, me la dice a mí, administradores. Qué bueno sería entonces que podamos usar nuestros bienes para el bien, para la evangelización, para los pobres. Naturalmente tenemos que vivir con dignidad, es importante que cada persona viva con dignidad, pero acumular en este mundo no tiene sentido. No tiene sentido porque este mundo pasa, y lo único que me queda en definitiva es la vida eterna. A eso sí estoy abocado, quiera yo o no quiera. Entonces es sensato, podríamos decir, el hombre prudente, inteligente, es aquel que sabe también usar los bienes de la tierra para acumular tesoro allí donde la polilla no corroe. Y todas esas personas a las cuales uno le hace un bien, porque le ayudó a hacerse de una carrera, porque estuvo ahí presente en la enfermedad. Dice el Señor, lo que hicieron con uno de estos, conmigo mismo lo hicieron, conmigo mismo. Entonces estoy yo ganándome amigos, no para esta vida que termina, sino para la venidera. Entonces estas personas se convierten en abogado tuyo y mío allá en el juicio ante Dios. El mismo Jesús que se identifica con cada uno de estos hermanos pobres, pequeños, nos dice en Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, anduve desnudo y tú me diste vestido. Qué bueno es entonces que sepamos compartir nuestros bienes, dedicar una porción de lo que tenemos para ayudar al hermano, al que no puede, al que puede menos. Y eso no solamente redunda en provecho para la vida eterna, sino que este mundo mismo mejoraría infinitamente, cuando hay este sentido de solidaridad, de compartir, pues si el otro, si mi hermano tiene lo necesario, ya podríamos decir, no tiene que andar preocupado, con tanta preocupación, ¿verdad? O mucha gente también se dedica a la delincuencia porque no ve otra salida. También hay que ver la realidad en su crudeza. Si todos nos ayudáramos, el mundo fuera distinto. Si observáramos también la justicia en los trabajos, en las empresas, que a cada uno se le dé lo justo, lo que le corresponde, el mundo sería de otra manera. Vamos a hacer ahora en este momento un corte y pasamos dentro de un minuto siguiendo la secuencia de las enseñanzas que llevamos en estos capítulos. Que el Señor les bendiga. Queridos hermanos, en estos capítulos, en esta secuencia hemos estado viendo la vida de Jesús, los misterios de la vida de Jesús. Primeramente vimos su preparación, como todo el Antiguo Testamento fue una preparación a ese gran acontecimiento que es el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios. Y por eso todas las profecías
los mismos personajes en su vida eran prefiguración de Jesucristo, el templo, el sacerdocio, el rey, el profeta, la alianza, el culto, todo apuntaba hacia Jesucristo como preparación remota. Y ya en la preparación próxima, entonces contemplábamos a Juan el Bautista. Pues seguimos en esa secuencia. Bien, los misterios entonces de la infancia de Jesús. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas, de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. Epifanía significa manifestación, manifestación de Dios. Por eso también esa palabra se usaba incluso en el lenguaje común, en el lenguaje normal. Cuando iba un rey, un emperador a visitar un pueblo, se decía que había una epifanía, una manifestación. Pues ahora ha llegado el Rey de Reyes, Jesucristo, y viene entonces la gran epifanía que se da sobre todo con estos tres grandes acontecimientos que están íntimamente unidos. Primeramente, la visita de los magos, segundo, el bautismo, porque ahí también hay una manifestación de Dios que reconoce a su Hijo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, dice el Padre, la voz del Padre, también el Espíritu que aparece en forma de paloma, pero luego seguiremos con este tema. También en las bodas de Caná fue la primera manifestación de Jesús, su primer milagro. Estos tres acontecimientos están íntimamente unidos. Pero bueno, nos vamos a detener en la visita de los magos, que como bien nos dice el catecismo que hemos acabado de leer, en los magos hay un adelanto, podríamos decir, de que los gentiles también van a participar de la misericordia de Dios. También a ellos les va a llegar el anuncio del Evangelio. También ellos están destinados a encontrarse con Jesús. Esos magos que llegan hasta Belén, y hay dos acontecimientos aquí importantes. Primeramente hay una estrella que lo guía, una estrella, ya la palabra de Dios habla de la estrella de David, pero esa estrella también podríamos decir que es la conciencia. En todo hombre está de una u otra manera la semilla del verbo, la búsqueda de la verdad, el deseo de la justicia, del bien. Esa es también como la estrella, la luz interior que va guiando a estos hombres. Pero no solamente van guiados por lo que le dice su conciencia, por esta estrella, ¿verdad? Que es una estrella, puede ser una estrella física también, pero más que física, como sea, es la luz de la conciencia que está en todo hombre. Pero también está la palabra de Dios, por eso estos magos van y consultan a Herodes, y Herodes también llama a los sabios, a los sacerdotes para preguntar y dicen, no, pues el Mesías va a nacer en Belén y por eso pues lo dirigen hacia Belén. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los gentiles, ¿verdad?, tienen la voz de Dios, tienen la semilla del verbo en su conciencia, pero no basta con eso, no basta. Hay que consultar la palabra expresa de Dios, la divina revelación que fue dada a un pueblo en particular, que es el pueblo de Israel, de quien ha nacido el mismo Jesús. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al rey de los judíos muestra que buscan en Israel la luz mesiánica de la estrella de David, como dice el libro de los Números 24:17, Apocalipsis 22:16, al que será el rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas.
Por tanto, los gentiles, para encontrarse con el verdadero Dios, los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros mismos pertenecemos a otros pueblos que alcanzaron esta manifestación, que hemos también hecho experiencia de Dios. Pero como decía, estos magos que van allí a consultar, porque como dice el Evangelio de Juan, la salvación, ¿verdad?, viene de los judíos. A ellos fue que fue dada las promesas, en ellos hicieron la alianza, de ellos vinieron los profetas, de ellos vinieron los apóstoles, de ellos nació el mismo Jesús. La salvación viene de los judíos. Los gentiles entonces tienen que ir a beber de esa fuente, ¿verdad?, para encontrarse con la salvación. Luego entonces Pablo, ¿verdad?, el gran profeta de los gentiles, va anunciando estas maravillas de Dios y los pueblos se van convirtiendo y van abrazando la fe. Qué grande es entonces el misterio de Dios. Damos gracias infinitas al Señor por esta historia de salvación que ha hecho con su pueblo. La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. El otro misterio que contemplamos en la Navidad no es solamente este misterio de la Epifanía, sino también el misterio de la presentación del Señor. María y José, como todos buenos judíos, fueron también al templo a presentar a Jesús. Todos los judíos iban al templo a presentar sobre todo al primogénito. Y es una tradición que viene desde antiguo. Recordemos que Isaac también era el primogénito, era el hijo de la promesa y Abraham lo ofrece. Y ahí viene también toda aquella historia del rescate, ¿verdad? Como Dios no quería la muerte de sus hijos, entonces ahí el corderito viene a reemplazar al hijo, aquel corderito que aparece, ¿verdad?, entre las ramas y que, dicho sea de paso, era el símbolo del mismo Jesús, el verdadero Cordero de Dios. De ahí viene esa tradición también de ir ofreciendo al primogénito en el pueblo de Israel y que al ofrecer, al ir a presentar al hijo, ¿verdad?, también cada familia llevaba o un cordero para ser sacrificado allí en el templo como ofrenda, como regalo, y los pobres llevaban un par de pichones. María y José lo que llevaron fue en estos pichoncitos porque no tenían más que ofrecer. Naturalmente estaban ofreciendo lo más grande, que era al mismo Dios. Y ahí encontramos también dos personajes muy destacados, que son Simón y Ana. Ellos simbolizan al pueblo de Israel, que esperaba encontrarse con el Señor, esperaba la llegada del Mesías. Por eso Simeón dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu pueblo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Vienen aquí los dos elementos: luz para los gentiles, para las naciones, y gloria del pueblo escogido, el pueblo de Israel. He dicho sea de paso, también aquí en la presentación hubo un anuncio ya de la cruz, en la espada que traspasaría el corazón de María. Ahí también está unido, asociado ese otro gran misterio de la cruz del Señor, donde se cumple esa profecía que se le hace a María al presentar a su hijo en el templo. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos
la comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como liberador definitivo. La huida a Egipto presenta esta gran realidad, esta gran oposición que se da entre las tinieblas y la luz. Ya desde aquí vemos la gran oposición, la muerte también de los inocentes, que está unida también a todo este misterio, ¿verdad? La muerte de los inocentes. Pero también en la huida a Egipto es como una recapitulación de la historia de Israel, así como el pueblo de Israel pasó un tiempo de esclavitud en Egipto. Ahora Jesús también, como recapitulador de toda esa historia de salvación, va también a Egipto. Va a Egipto como a vivir y a recapitular todo aquello, y de ahí nuevamente es llamado a Nazaret. Por eso dice el profeta Oseas, esa profecía se cumple no solamente en el pueblo, que es considerado hijo, pero ahora el hijo mismo por naturaleza. Dice Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto. Y José, nuevamente en sueño, es alertado para que suba nuevamente a Nazaret cuando ya el peligro ha pasado, su vuelta recuerda, como decía, el éxodo, y representa a Jesús como el liberador definitivo, el éxodo. Así como el pueblo también, después que sale de la esclavitud, entra en el proceso del éxodo, también la vuelta de Jesús es como un recapitular toda esa historia de salvación. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana, sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo no se nos dice que Jesús no se nos dice más que esto, que Jesús estuvo sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Bien, también la vida oculta de Jesús fue misterio. Hemos dicho que todo en Jesús es misterio de revelación, de redención, de recapitulación. Y es que Él comparte también todo lo que es nuestra vida. En su vida oculta, Jesús pasa todo este tiempo de manera desapercibida, haciendo lo que hace el común de la gente, en obediencia a María y a José, en el trabajo discreto, en el trabajo en el taller, el trabajo en Nazaret, también viviendo su vida comunitaria. Por eso podríamos decir, Él, igual que tú y que yo, tuvo esta vida silenciosa, esta vida, podríamos decir, desapercibida, pero no por ello carente de significado. No, todo ello fue también una preparación a su vida pública. Allí, obedeciendo a María y a José, también podríamos decir estaba obedeciendo al Padre que así lo quiso, que obedeciera, que honrara a su padre y a su madre. Igual que tú y yo también estamos llamados a obedecer a papá y a mamá, a honrar a papá y a mamá, a no defraudarlos, a aprender allí también en Nazaret la virtud de la honradez, la virtud de la ayuda, de la cooperación, de la vida comunitaria, del trabajo. En Jesús vemos este gran testimonio también y que nosotros estamos también llamados a compartir con Él. Con la sumisión a su Padre y a su Madre, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inaugura ya la obra de
restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Es decir, que con toda esta obediencia ya Jesús está también recapitulando la misma desobediencia de Abraham. Porque como decía ahorita, obedeciendo a María y a José, su padre adoptivo, también está obedeciendo a Dios y está preparándose para esa obediencia total y definitiva, cuando dice ya el Jueves Santo, ¿verdad? Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, se haga tu voluntad. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este programa. Hemos visto varios elementos. Primeramente, el saber que somos administradores de Dios, que los bienes que tenemos no son propios, son de Dios, y que hemos de emplearlo para ganar amigos, no aquí en este mundo. ¿Qué pasa sino allí donde la vida es para siempre, la vida eterna? Ir haciendo ya comunión con lo que no es mío, con lo que es de todo, con lo que nos ha llegado de Dios. También hemos visto los misterios de la infancia de Jesús, la Epifanía, la visita de los magos, la huida a Egipto, la presentación en el templo, su vida oculta, donde aprendemos tantas lecciones, incluso ahí donde Jesús no dice una palabra, pero que con su obediencia, su trabajo, su vida comunitaria, su silencio, ya todo eso es un evangelio vivido. Por eso, queridos hermanos, vamos a pedirle a esta gran familia de Nazaret que sea también nuestro norte, nuestro guía, que María y José nos iluminen, nos llenen de su fuerza, de su paz. Que el Señor Todopoderoso derrame sus gracias, sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.